A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del Rode Pablo Escalante y de la emisora restaurandolasendasantiguas.com. Bueno, hoy vamos a ir a una nueva enseñanza dentro de la misma enseñanza que hicimos hace 8 días. Hace 8 días estudiamos Bereshit, capítulo 33, 6, del verso del 1 al 43, 44, y hablamos de todos los reinados que se establecieron a través de Esaú, que la postrer sería Edom. Y hoy a través de esta enseñanza anterior de hace 8 días, la vamos a complementar porque Edom no murió, Edom siguió. Pudo haber muerto físicamente, pero espiritualmente hay muchas cosas que se sostienen hasta nuestros días. Por eso la enseñanza de hoy es Edom, Amalek y Roma, un sistema de perdición. Pero yo quiero hacer un pequeño recuento de Esaú, porque es importante tener muy en cuenta quién fue Esaú. Dice que el profano y fornicario Esaú, que a la postre se llamaría Edom, las escrituras hebreas, la Torá, los profetas, narran con precisión la inmoralidad y la vida profana de Esaú, que fue menospreciado y aborrecido por el Creador, a causa de su propia maldad. La raíz de amargura de Esaú, de su propia maldad, describe el modo de vida que mostraba el hijo de la perdición. Mire, hijo de perdición. También describe cómo el espíritu y la actitud de Esaú, el inicuo, ojo con esta palabra, el inicuo, el malvado, fue el producto del resentimiento e intenso odio que mostraba hacia su hermano Jacob, que a la postre se llamaría Israel. Al haber obtenido la primogenitura que despreció el profano Esaú, Edom, el hecho es de que Esaú, hijo de perdición, vendiera su primogenitura. Muestra de manera evidente que no la quería, causando el gran desprecio de toda la soberanía, como está escrito en Primera de Reyes 2:3, donde dice: guarda los preceptos de Yahweh, tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces miramos que él despreció todo el señorío, despreció el sacerdocio, despreció la herencia, despreció todo lo que era o lo que se tenía que establecer para el primogénito, cosa que él no quiso. Por eso más adelante dice: a Jacob amó y a Esaú aborreció. Este fue enseñado por las cartas a los hijos de Israel, que se encontraban dispersos en el país de los romanos, y eso está en el capítulo 9 del 11 al 13, donde dice: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, como dando una aclaración y una confirmación en la carta a Romanos, que eso todavía se seguía estableciendo, ese sistema. Si el apóstol Pablo hablaba hasta ese momento de Esaú, era porque algo se estaba moviendo dentro del sistema romano, para que usted lo tenga claro, porque a veces decimos, porque hay ciertas cartas, por ejemplo como la carta a Romanos, se pronuncia el nombre de Esaú, pero también se pronuncia el nombre de Jacob. Dice que, y aclarando en la Higuereb de los hijos de Israel, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida canjeó las primogenituras, pues este era indicio de la maldad que poseía Esaú, ya que mostró su gran rebeldía ante el Creador, hacia el Boreolán, hacia el mundo venidero. O sea, lo que menos le importó a Esaú fue la vida eterna. A él no le interesó la herencia ni nada de lo futuro. Él se preocupó fue por lo presente, por lo terrenal y por lo físico. Y aún nosotros podemos estar en una condición de esas cuando a uno no le interesan los asuntos de Dios. Y cuando usted está pegado y aferrado a los asuntos del mundo, se podría decir que también es una edomita, para que usted lo vaya pensando. Todo aquel que rechaza los asuntos de Dios, también se le puede tildar como un edomita. Dice que hacia el Boreolán, el mundo venidero, reflejaba el desprecio hacia los deseos del Ser Supremo. Despreciaba lo que ello implicaba el hecho de que Esaú despreciara la primogenitura.
revela un poco de valor, le daba a las bendiciones del Creador y a las promesas del pacto, y de esa manera Esaú despreció la primogenitura. Esaú se mostró indiferente a las normas de justicia. Oiga, pues se mostró indiferente ante las normas de justicia de Isaac y Rebeca, sus padres, ya que las acciones de Esaú mostraban su falta de interés por las bendiciones del pacto que concretó Yahweh con Abraham, por su parte con Jacob. Se deseaban las bendiciones espirituales del futuro, y de él salió el pueblo de la promesa, las 12 tribus de Israel, ya que la herencia de Abraham consiste explícitamente en varias promesas, entre ellas la tierra de Canaán, que a la postre se llamaría Israel, como su herencia perpetua para Abraham y sus descendientes. Del primogénito costaba en tener el liderazgo, el que dirige a la familia, y también no tiene la doble porción de la herencia y el derecho a las bendiciones del pacto del Ser Supremo. La integridad y la justicia que mostraba Jacob muestra que la primogenitura la obtuvo de la manera correcta, de manera clara que vemos que Esaú en realidad solo se dio a la expresión concreta al desprecio que se sentía ante el Creador. Era tanto el desprecio hacia Yahweh que él no tuvo temor de ninguna de las cosas, algo muy parecido a Caín. Las escrituras hebreas describen a Esaú por el apodo de profano, ya que Esaú poseía una soberbia y contraria a las acciones. Era un blasfemo que mostró rebelión, que mostró contradicción contra el Creador, y su incansable deseo por la inclinación al mal, ya que Esaú abrazó la iniquidad y lo oculto, la avaricia y el deseo, la sombra del engaño, de la mentira. Era comparado como una bestia, ya que desde el principio Esaú, el inicuo, se opuso a la orden impuesta por el dador. Él se impuso o se rebeldizó hacia todo lo que Yahweh le había previsto. Dice que haciendo brotar en él y sus descendientes la iniquidad. Miren lo que hizo Esaú, Edom, haciendo brotar en él y en sus descendientes la iniquidad. ¿Y quién estuvo dispuesto a obtenerlo todo a cualquier precio? El ministerio de la iniquidad. Es una actividad oculta del poder maligno que pasa desapercibido. Mire pues, que pasa desapercibido a través del tiempo, ha venido preparándose con un proceso engañoso para la gran rebelión de Satán y la manifestación del inicuo Esaú, Edom. Y vamos a ver que en la Biblia hay una carta ante Tesalonicenses que dice, segunda Tesalonicenses, donde dice que Yahweh permite un espíritu engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Pero también habla ahí del adventimiento de Satanás. Él habla de un espíritu engañador y habla también del hombre de maldad, el inicuo. Pero tenemos que mirar quién es ese hombre de maldad también. ¿Por qué surge esa palabra? ¿Por qué no surge el nombre en contexto? Pero se habla de un hombre de iniquidad. Y vamos a descubrir a qué se refería también el apóstol Pablo con toda esta caminata bíblica que vamos a hacer hoy. Dice que el sistema Adón rojo se vale de dos aspectos. Religiones, que significa los buenos deseos. ¿Qué dicen las religiones del mundo? Todas las religiones del mundo desean lo bueno para cada uno de nosotros, pero a la final no hay nada. Y los partidos políticos, si usted se da cuenta que los partidos políticos también son violencia y espada y muerte. Si miramos en el tiempo antiguo de Colombia, había muchos asesinatos hace 50, 60 años por los partidos, la izquierda, la derecha, etc. Entonces nos damos cuenta que a medida que avanzamos en los tiempos, los nombres cambian, pero es lo mismo. Los nombres cambian, pero es lo mismo. ¿Cómo saber que el sistema de Edom domina el mundo? Y vamos a examinar profecías. Dice que el primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo como una piel, y lo nombraron Esaú. Si empezamos a echar memoria, dice que él nació ya peludo, nació como un animal. Pero note también que él dice que nació con un cabello que rojizo significa rubio. Quiere decir, ojo con este punto porque aquí ya tenemos que ir avanzando, cuando nacieron los dos, uno nació mestizo, que fue ¿quién? Jacob. Y Esaú parece que nació rubio. Y la palabra rubio también significa de tez blanca. Y eso lo hablamos en las enseñanzas anteriores. La palabra blanco, ¿qué significa?
Entonces su hermano emergió con mano agarrando al calcañar de Esaú. Así fue que él fue nombrado Jacob, el que agarra el calcañar, el que suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella, Rebeca, los tuvo. Génesis 25:26, Biblia Kadosh. Según las sagradas escrituras, Esaú, hijo mayor del patriarca Isaac y de Rebeca, su prima, hermano de Jacob, patriarca de Israel, Rebeca no podía tener hijos. Entonces Isaac oró a Yahweh por su esposa, y éste le permitió que quedara encinta. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, siendo así, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Y fue a consultar a Yahweh, Génesis 25:23. Yahweh le dijo, 2 naciones, ojo con este punto, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo que se dividirán. La una oprimirá a la otra, pero el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, verso 22-23. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y dice que fue a consultar a Yahweh y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y desde el seno materno había una lucha implacable entre los 2 hermanos que en realidad eran 2 naciones, 2 reinos que estarían divididos desde las mismas entrañas. Los hijos de Roma, ojo pues, los hijos de Roma, sistema Amalek, sistema Edom y sistema Roma. Entonces aquí ya tenemos que empezar a analizar porque dice que 2 naciones. Y cuando se habla de 2 naciones estamos hablando todo hasta el final. Porque cuando venga Yahweh dice que viene por el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, si está el pueblo de Israel, ¿quiénes son los otros? ¿Usted sabe qué es lo contrario de la luz? La oscuridad. ¿Qué es lo contrario del calor? El frío. Lo contrario de Israel son todas las naciones enemigas que iban a brotar, ¿de dónde? De la raíz de Edom. Y entendemos que Edom asimila todo lo que recoge. Edom asimila todo lo que recoge en el camino. Para que usted lo vaya entendiendo. Entonces la escritura dice también que cuando Jacob nació, se estaba sujetando de su ¿qué? De su calcañar. Entonces eso nos lleva a aprender que Israel va a someter a Edom en los tiempos finales. Israel va a someter a Edom en los tiempos finales tomándolo del calcañar. Entonces si vemos que el estarlo sometiendo es cuando nosotros salimos de las vertientes de los sistemas religiosos. Cuando salimos de los sistemas religiosos paganos, estamos dando a entender que estamos siendo parte del pueblo de Israel y que lo que hizo Jacob era no solamente que el hermano mayor sirviera al menor, sino que también nos sacara de todas esas vertientes religiosas, de engaños y mentiras en las cuales en un momento de nuestra vida estuvimos nosotros siendo partícipes. Eso también significa ese punto. Y de la victoria de Yeshua en el madero, por la línea de la simiente. Dice que eran 2 naciones, reinos estarían divididos. Y estarían divididos desde las mismas entrañas. Y todas sus variantes, y religiones y sistemas versus los hijos de Jacob, Israel. Estos 2 pueblos están destinados a formar 2 reinos independientes. Y con caracteres, ideales y objetivos muy distintos, por no decir opuestos. Los 2 hijos simbolizan el eterno conflicto entre el bien y el mal. Esta lucha vuelve a plantearse en cada generación y determina el curso de la historia, pero el resultado final es el que es más fuerte. Y dice que Edom redimirá, homenaje al más débil, Israel. Y eso lo vemos en Romanos 9:7. Ni por descendientes de Abraham, oiga pues, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No todos los descendientes de Abraham son hijos, porque de Abraham ¿quién más salió? Ismael. Por eso dice que en Isaac, porque Isaac solo tuvo una sola esposa. Y vemos que después se le planteó la bendición a Jacob, por él haberla peleado. No todos los descendientes de Abraham son hijos de Yahweh, solo en Isaac será llamada descendencia. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice a las simientes, sino a su simiente. Cuando dice simiente, es una. Y el pueblo de Israel es una Ahab, es uno. Y cuando Yeshua dice que nos injertemos en el olivo silvestre, es uno. No dice muchos, dice uno. Por eso en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y dicen por ahí que todas las religiones llevan a Roma o a Israel. Mentiras, no es así. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Y cuando se refiere a las promesas de salvación, no dice que éstas se cumplirán a todas las simientes de Abraham, sino solamente a la simiente por la cual vino el Mashiach, Jacob de Israel. Yahweh no hizo esa promesa con Esaú, ni con sus vertientes, ni con Ismael, ni con los islámicos, ni con los edomitas, ni con todas esas vertientes religiosas que están alrededor del pueblo de Israel. Hijos también de Abraham, sino únicamente con Jacob de Israel y a su descendencia, la cual se ha extendido hasta el occidente América, al oriente Asia, al norte Europa y Suráfrica y todos los continentes. Entonces miramos que dos temas muy importantes en la Torah son la enseñanza, así como se está hablando hoy de todas estas vertientes entre Edom y Jacob. También podemos estar pensando cuando Caín mató a Abel. Ese tema también fue muy importante y este tema es muy comparativo a Caín y Abel. ¿Por qué? Porque de lo que sucedió entre Edom e Israel trae connotación hasta los días de hoy. Y eso lo vamos a analizar. Desgraciadamente, esta es una de las más importantes lecciones y la gente no le está poniendo atención. ¿Por qué sucede esto? Porque en este sistema que está en secreto, porque el sistema Edom es un sistema secreto, porque si lo miramos hoy en día cuando hacemos estudios de profecía, no nos van a hablar de Edom. Nos hablan es de dragones, de bestias, de figuras, y usted podrá leer Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22 y son solo simbologías. Pero resulta que hay algo que tenemos que saber. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto está el sistema edomita, amalecita y romano. Por eso Yeshua, cuando le preguntaron: Rabí, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Se acuerdan que él les hablaba al pueblo de Israel en parábolas? Y ellos, muchos, aún los discípulos cuando andaban con él le decían: Maestro, ¿qué tú has dicho? Y ellos decían, él le decía a ellos: pero tanto tiempo estoy con ustedes y no pueden entender. Pues este tipo de estudios muchas veces lo hemos leído o hemos hecho demasiadas enseñanzas, pero siempre se nos ha olvidado que Satanás está detrás de todo esto utilizando sistemas, como lo veíamos ahorita en ciertas fotos. Él reúne todos esos sistemas, pero la gente no le para bola, la gente habla de ecumenismo. Y ahí se quedan, no, se volvieron ecumenistas. Pero no, mira, eso es poquito para lo que Satanás está haciendo con todos sus sistemas, edomita, amalecita y romano. Entonces dice que no tiene ningún sentido. Entonces eso es una pregunta. Las iglesias de ahora muy difícilmente predican la profundidad de las escrituras desde su contexto. Entonces surge una pregunta: ¿para qué son buenos los apóstoles, los pastores, los profetas modernos, los grandes teólogos, escatólogos, eruditos? Todos esos títulos que le ponen para tratar de impresionar a los ingenuos, a los carnales, a los que no se guían por el Ruach HaKodesh, sino por la carne, por títulos, etiquetas. Los que están haciendo últimamente, están diluyendo con palabras, con filosofías de hombres y ciencias de hombres. Es por eso que una persona carnal no va más allá de las letras. En cambio, a través del Ruach dice que el Ruach nos vivifica. Entonces usted podrá escuchar enseñanzas. Uno dice, pero me invitaron a tal profeta, y algo que yo aprendí a analizar últimamente, yo pienso que de unos años para acá, año 2000 para acá, esto se ha puesto peor. Invitan a profetas simplemente para estimular el lugar, para que la gente viva contenta y como para distraerlos, como cuando el circo trae unos payasos mejores. Entonces ellos tratan de traer gente para que el pueblo esté todavía más metido. Y ahí nos damos cuenta que detrás de todo eso está también el sistema Edom. Un profeta, un apóstol, un pastor, un evangelista, lo que usted quiera llamarlo, que no predique todo lo que está escrito en la Torah, es un sistema edomita. Porque es que a veces no, por eso yo digo, hay cosas que están oscuras y el enemigo no quiere que las veamos. Por eso a veces pasamos todo por alto y no, pues es normal,
No, pues sí, ¿qué nos predicaron? ¿Qué nos enseñó el profeta? ¿Qué enseñó el apóstol? ¿Qué enseñó el pastor? No, bonito, nos dice que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Y usted se va a dar de cuenta que todas esas vertientes hoy en día son la moda. Edom, el sistema edomita, y sus vertientes, está trabajando con eso. Satanás trabaja con cada línea en cada cosa. Él trabaja con el mundo, el sistema del mundo, pero en la religión también sabe cómo los mete para que todo se mezcle para hacer una sola misma cosa. Para que usted vaya pensando. Y nos enseñan predicaciones con filosofías de hombre y ciencias de hombre. Usted mira que hoy en día todo es ciencia y filosofías de hombre. Es por eso que una persona es carnal y no va más allá de las letras. Por eso necesitamos al Ruach HaKodesh. Y el conflicto más grande después de Caín y Abel es el de Jacob y Esaú. Para poder entender el futuro tenemos que volver al pasado. Para entender el futuro, en el reino en el que en este momento estamos, es el reino de dos pies, el izquierdo y el derecho. Cuando hablamos del reino de dos pies, inmediatamente pensamos en la imagen y en la estatua de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, usted mira que se mueven muchos sistemas, persa, medo-persa, griegos, sistema babilónico, pero es que la pregunta es, ¿quién está detrás de esa imagen? En sí, ¿quién es esa imagen? Es un cazador de mentes, es Edom. Es un sistema de cazador de mentes, cazador del campo, cazador del mundo. ¿Sí ve? Pero nosotros nos quedamos solo diciendo la estatua o la imagen de Nabucodonosor y hasta ahí. Cuando hay algo mucho más fuerte que se llama el sistema Edom. Y dice que el reino de dos pies, izquierdo y derecho, con 5 dedos y cada uno es hecho de barro y de hierro, que es el sistema Edom renacido, que es el sistema Magog, donde se sentará el príncipe Magog. Es el reino de la demagogia y la manipulación. Ellos manipulan a las masas con su gobierno de hechicería mental y el pretexto de ellos es la democracia, es poder. Los demonios, otro punto, los demonios que hubieron antes, porque es que este es otro punto para que usted analice con este estudio. Cuando estudiamos Génesis y durante todo el transcurso de la Biblia, los personajes mueren, ¿cierto? Edom murió. Pero los demonios van pasando de generación en generación. Ojo con este punto, los demonios vienen desde o sea, los demonios que habitan ahora en nuestro sistema, ellos vienen desde Génesis. Ellos toman personas de acuerdo a su rango para así mismo seguirlos llevando. Cuando Yeshua le dijo a la élite religiosa, vuestro padre es el diablo, me está llevando a entender que él está hablando del mismo sistema de demonios que había ¿dónde? En Génesis. Y si vamos a Apocalipsis, en estos tiempos, los demonios son los mismos de Génesis. Son los mismos de Génesis. Y alguno dirá, por los que malinterpretan las escrituras, que dice que Yeshua sometió a los demonios. Sí los sometió, pero resulta que el mundo, por causa de su pecado, les ha dado la libertad para que ellos actúen como quieran. Vaya pensando, usted mismo o los gobiernos, etcétera, le están dando el poder a Satanás para que él siga manipulando las cosas. Por eso los demonios de Génesis y de todo el transcurrir de la historia hasta nuestros días son los mismos. Total que ellos ya saben cómo trabajar. El demonio que estuvo sobre Saúl, Edom, hoy en día lo estamos viendo sobre sistemas y sobre religiones, aún sobre pastores. ¿Aún sobre qué? Sobre pastores. Porque todo pastor que predique en contra de la Torah y todo lo que está escrito es un sistema edomita. Entonces dice en Marcos 7:27, pero Yeshua le dijo, deja que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿A quién se lo estaba diciendo? Y respondió ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ella era una mujer que Firofenicia, ella también era griega. Y sabemos que los griegos y los romanos son lo mismo. Y bueno, y vamos a entrar en contexto. Edom dice que esta mujer venía de la descendencia de los edomitas, porque a los edomitas se les conoce con la palabra perros también. El sistema Edom es el sistema de los perros. A un pastor o al sistema de los pastores
o en el Antiguo Testamento, a los que predicaban cosas contrarias a la Torá, se les decía perros también. A esos perros mutiladores, ¿se acuerda? A los perros mutiladores que habla la Biblia, que era la secta del judaísmo. Pero también perro se le dice a un pastor que no predica la verdad conforme a lo que está escrito en la Torá. Bueno, dice que Edom, Esaú, modifica el pacto para reclamar legitimidad. Como pueblo de Israel, Abraham se le prometió de que él saldrían reyes y príncipes y multitud de naciones. Goy. Una de las estrategias de Edom es el nuevo orden mundial. Objetivo del nuevo orden mundial a través de Edom, un solo gobierno. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, apartados de Yahweh. Un solo líder. 13:7. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos apartados de Yahweh. Un solo líder. Eso era lo que quería establecer él. Un solo líder. Berechit 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Una sola religión. Capítulo 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos, oiga pues, y lo adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están, ¿qué? Escritos desde la fundación en el mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Pero también dice que una sola moneda, capítulo 13, verso 16-18, y hacía que todos, pequeños, grandes, y ricos, y pobres, y libres, y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Eso ya se está hablando? Pero resulta que este libro se escribió casi 2000 años atrás. Y mire que lo que ahora estamos viendo es la imagen y la señal de todas las cosas. ¿Qué están estableciendo las culturas religiosas cuando se reúnen en Jerusalén? ¿Una sola? ¿Qué dice el Papa Francisco? Una sola religión. ¿Qué dice el nuevo orden mundial? ¿Por qué no establecemos una sola moneda? Sí, entonces, Edom desde el principio, ¿qué quiso hacer? Porque él fue el primero que estableció reyes. Antes que el pueblo de Israel, él estableció reyes. Si usted mira los descendientes de Canaán, cuando la torre de Babel, él quiso establecer lo mismo. Pero Yahweh le destruyó sus planes. Pero vamos a ver que a través de las vertientes con el tiempo y de las asimilaciones, aquí Apocalipsis nos está hablando algo que prácticamente estamos dentro del cumplimiento. Esto que estamos hablando ahorita es un cumplimiento. 16:8, y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Entonces vamos ahora a analizar una profecía de los comienzos referente a Esaú, y eso lo encontramos. Aquí hay un texto que yo sé que para muchos va a ser raro porque va a decir, no lo había escuchado. Segunda de Esdras, capítulo 6, versos 7 al 10. Ese es un libro deuterocanónico. Y cuando yo hacía este estudio, hay cosas que los libros deuterocanónicos nos dan mejor información que la Reina Valera. Y yo le preguntaba al padre, bueno papá, ¿por qué la Reina Valera no transcribe tal cual como nos lo transcribe Segunda de Esdras, capítulo 6, versículo del 7 al 10? Y mire lo que dice aquí. Respondió el intervalo: no será más largo que el de Abraham, y Abraham era el abuelo de Jacob y Esaú. Y cuando nacieron, Jacob sostenía el talón de Esaú. Esaú representa el fin de esta era y Jacob representa el comienzo de la nueva era. Entonces, si la mano de Jacob es el principio, oiga pues, si la mano de Jacob es el principio y el talón de Esaú es el fin del mundo, no trates de encontrar un espacio intermedio. ¿Sí ve? Tremenda texto. Y uno dice, ¿por qué no lo encontramos en la Valera? Lo voy a volver a leer. Respondió en intervalo: no será más largo que el de Abraham, y Abraham era el abuelo de Jacob y Esaú. Y cuando nacieron, Jacob sostenía el talón de Esaú. Esaú representa el fin de esta era y Jacob representa el comienzo de la nueva era. Cuando dice que representa el comienzo de la nueva era, no solamente nos está hablando del plan físico del terminar,
sino también nos está hablando de lo nuevo, de lo nuevo que ha de venir. Está hablando de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Entonces, si la mano de Jacob es el principio, y el talón de Esaú es el fin del mundo. El talón de Esaú es el fin del mundo cuando Jacob, Israel, someta a todas las naciones de la tierra que no quisieron recibir el testimonio de Yahshua. Y cuando dice que el fin del mundo a través de Esaú son los que le van a hacer guerra al pueblo de Israel, en el final de todo esto. No trates de encontrar un espacio intermedio, dice. Buscando, yo decía, algo tiene que haber. Para que usted estudie en su casa, Judith capítulo 5, léalo todo en su casa, Judith. Es un libro deuterocanónico también. Y Esaú le dijo a Jacob, dame un poco de ese rojo para comer, que estoy hambriento. Por lo cual se llamó Edom rojo. Jacob dijo primero, véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo, estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Y Bereshit 25, versículo del 30 al 32. Esaú agotado le pidió a su hermano Jacob que le diera de comer ese rojo. La Torá dice un plato bermejo, o sea rojo, el cual el mismo Jacob había preparado. Así despreció Esaú su primogenitura, la cual implicaba el coanín, el ministerio, el patriarcado y la doble porción de la herencia. Más adelante Rebeca, su madre, ayudó a Jacob para que tomara la bendición que ahora le correspondía a él. Esto último fue el motivo decadente del odio de Esaú hacia Jacob, el cual, teniendo las consecuencias de su osadía y aconsejado otra vez por Rebeca, huyó a Padán Aram, donde vivía su tío Labán, y permaneció ahí por 20 años. Pero sabemos que el retorno de él fue a los 36 años. Según el Midrash, Esaú había violado a una mujer y asesinado a Nimrod. 2. Cortándole la cabeza posteriormente, volvió a su casa cansado de la matanza. Tenía miedo que los descendientes de Nimrod 2 vengaran a su padre y lo mataran cuando llegó, encontró a su hermano Jacob preparando eso rojo, porque Abraham había fallecido, pues los platos rojos que sirven a las personas cuando están de luto. Esaú no le importaba la muerte de su abuelo Abraham. Además, él creía que el propósito principal del hombre es vivir una vida larga y buena vida en este mundo, negando la vida después de la muerte y la resurrección de los muertos. Finalmente vendió su primogenitura por un plato rojo, como podemos ver en el versículo 30 del capítulo 25 de Génesis. A eso Esaú se le da otro nombre que significa rojo. Según el libro de Génesis, menciona rojo varias veces al referirse a Esaú, estableciendo así una conexión entre el rojo y Esaú. Y dice que Esaú era un hombre intrigante y engañoso, uno que cazaba tras los corazones de los hombres y los persuadía con engaños. Esaú era un hombre valiente en el campo, era hombre de guerra. Y eso lo aprendimos cuando fue a encontrarse con su hermano Israel, con su hermano Jacob. Él venía con dos intenciones, no se le olvide este punto, pero yo les dije desde un comienzo. Primero vino con espada y con violencia, pero Yahweh guardó a Israel. Y eso va a pasar al final de los tiempos. Cuando todas las naciones se levanten contra el pueblo de Israel, ahí es cuando el Padre se va a levantar para defender ¿a quién? A Israel. Pero eso va a ser en la batalla final. Pero nos damos cuenta que eso todavía está ahí. O sea, esto que estamos estudiando hoy es como si hubiera sido ayer, para que usted lo tenga presente. Dice que valiente en el campo, y en el curso del tiempo fue como usualmente a cazar, y llegó tan lejos como el campo de Sheir. Lo mismo es Edom, libro de Yacer 28:20. Dice que ese es otro libro deuterocanónico. Va muy paralelo con Génesis, y es bueno también usted que lo estudie a veces. Cuando hagamos estudios de Bereshit, analice y estúdielo también. Eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho para aclarar muchas ideas de pronto que la Reina Valera a veces no nos ayuda, o las Américas, o la nueva versión, cualquiera de ellas. Muchas veces no nos ayuda. Entonces a veces tenemos que recurrir a escritos deuterocanónicos para poder tener mejor comprensión de lo que se está hablando. O si no, queda el texto oscuro y no lo vamos a poder comprender. Dice que las características de Esaú es el color rojo por el perfil como nació y por vender su primogenitura por un plato rojo, pues identifica sangre y guerra. Igualmente era peludo, que parecía como un abrigo de pieles. Mas el libro de Yacer nos revela otras características, como se avanzaba también en la intriga, en el ocultismo, en el engaño y en la manipulación.
pues con su enrollo cazaba los corazones de los hombres y con sus mentiras convencía e inducía sus propósitos. Entonces aquí tenemos que empezar a pensar para poder analizar lo que sigue ahora respecto a Adón y su engaño. Y dice, y mirar cómo Yahweh nos quiere relatar todos estos puntos que vamos a mirar hoy. Dice, conozco los insultos, Revelaciones 2.9, Apocalipsis 2.9. Dice, conozco los insultos de los que se hacen llamar judíos, pero no lo son. Por el contrario, son sinagogas de Satanás. Revelaciones 2.9. En el libro de las Revelaciones, Yahweh reprocha la conducta de los usurpadores y tramposos y defraudadores, dándole por el título sinagoga de Satán. Esaú es lo mismo que Edom y es lo mismo que Amalek. Hoy disfrazados de judíos, por el efecto en el Mashiach dijo, hay de ustedes maestros, miren lo que dice Yeshua, hay de ustedes maestros de Torah y perushín hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y toda clase de pudredumbre. Mateo 23 en adelante, hasta del 23 al 27. Dice que debemos entender que el Mashiach en términos alegóricos está desenmascarando a los falsos judíos, maestros y rabinos. Entonces me llegó palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro. Ezequiel 35:1-5. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Sheir y profetiza contra él y dile, así ha dicho Adonai Yahweh, yo estoy contra ti, oh monte de Sheir. ¿Qué significa el monte de Sheir? Edom. Y contra ti extiendo mi mano, te convertiré en desolación y soledad. A tus ciudades las convertiré en ruina y serán una desolación. Y sabrás que yo soy Yahweh, por cuanto han guardado una enemistad perpetua, y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo del castigo final. Vamos a mirar que a futuro Edom fue desterrado en los mismos territorios. Edom fue desterrado de los territorios de Sheir, y ahí fue cuando fueron a asaltar a los países asiáticos. A los lugares asiáticos fueron a parar a Europa. Todo ese sistema fue a parar, no solamente como sistema, sino también como cultura. Cuando fueron sacados de estos territorios de Seir, a través de la profecía que había dado Yahweh. Dice que a través de los tiempos antiguos los edomitas mostraron su enemistad contra los hebreos, cuando rehusaron dar a Moisés y a su pueblo la autorización de pasar por el territorio de los edomitas. Números 20, 14 al 22. Pero en el tiempo también de Eliseo, los edomitas se juntaron con Israel y Yahweh en una alianza militar, pero Edom los traicionó. Segunda de Reyes 3:9. Dice que también en Segunda de Crónicas 25, 5 al 12, luego Yahudá derrotó a Edom en una guerra. Y en Segunda de Crónicas 25, del versículo 5 al 12 dice, por la enemistad que guardaron Esaú y en los edomitas contra Israel, es que Yahweh cumple su alianza con Israel de maldecir a los que lo maldicen. Mira, yo te daré algunos de la sinagoga del Satán, de los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado, porque guardaste la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:9. Entonces aquí vamos mirando que se van hablando de los falsos judíos, los que se dicen ser judíos. Vamos a mirar también que Edom trató de hacer alianzas con los madianitas y con el pueblo de Israel, pero solo para traicionarlos. Siempre él buscó alianzas. Edom siempre va a buscar alianzas, pero a todos les va a pagar mal. Entonces estamos mirando ahorita, cuando yo hablo que Edom se maneja por religión y por políticos, todo se está dando. Usted mira, Trump hace poco estuvo en Jerusalén, dijo yo apoyo la construcción. Los árabes dijeron, apoyamos la construcción. Rusia dijo, yo apoyo la construcción. Los países del mundo, ¿qué están haciendo? Apoyamos la construcción del tercer templo. Y vamos a mirar en el caminar si eso es o no. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cuál es el plan de Edom al final de los tiempos? Porque tenemos que empezar a descubrir aquellas cosas que estaban, ¿qué? Ocultas. Dice, acabamos de leer Revelaciones 3:9.
los edomitas, el sionismo. ¿Usted ha escuchado la palabra sionismo? Y los judíos son los yahudíes falsos de la monarquía británica. Aquí voy a dar una especie de comentario de lo que estuve leyendo. Pero yo quiero que... ahorita lo hago. Para que usted mire un video que dura 9 horas. Pero tiene usted que sentarse 9 horas. Donde habla de todo el sistema político, gubernamental, económico, por la familia Rothschild. Para mirar toda la monarquía de ellos. Y hasta el día de hoy, ese linaje está detrás de todo esto. Y miramos que la familia Rothschild es ¿qué? Judía. Son descendientes edomitas y son los que han patrocinado, por ejemplo, patrocinaron la quiebra del Vaticano cuando se cayó. Ellos dieron la economía para levantar el Vaticano. Ellos dieron la economía para restaurar muchas cosas dentro del pueblo de Israel. Pero ellos no se nombran, porque ese sistema, acuérdese que el sistema oculto, el sistema Illuminati, el sistema del nuevo orden, es algo que nadie lo va a ver porque ellos no se van a dejar ver. Van a poner simplemente sus peones, que son los gobiernos que podemos nosotros ver físicamente. Pero lo que no se ve es lo que está escondido, manipulando todo lo que se ve. Y un punto para que lo analicemos, dice que la monarquía británica, en cada nación y evento importante, los judíos edomitas han estado detrás de él. Los judíos edomitas controlan la Casa Blanca para hacer esto con éxito, de que son el verdadero Israel, con el fin de llamar la atención lejos de sí mismo, cuando en su mayor parte de estos llamados judíos son en verdad idumeos, Esaú, Edom. Es decir, estos edomitas no son Israel, ya que Esaú se contaminó con los cananeos, que eran la descendencia de Satanás, y el mal ha caído, el linaje prosperó y se unieron a la semilla de Lucifer. Por eso en Juan 8, 37, 48 dice así: sé que soy descendiente de Abraham, dijo Yeshua, y sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre y vosotros entonces hacéis también lo que oís. Vuestro padre, ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Yeshua les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero ahora procuran matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Elohim. Esto no lo hizo Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, un Elohim. Yeshua le dijo: si fuera vuestro padre me amarías, porque yo salí del Padre y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis lo que yo digo? ¿Por qué no pueden oírme a mí? ¿O por qué no pueden oír mis palabras? Soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido verdad en él, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba de que tengo pecado? Dice Yahshua. Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Elohim. ¿Por qué vosotros no escucháis? Porque no sois de Dios. Y dice que también en Revelaciones 12:3, también apareció otra señal en los chamayín del cielo, y aquí un dragón escarlata rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Apocalipsis 12:3, versión israelita. A Satán ha querido siempre exterminar a los verdaderos Yahudí. Observe cómo Satán utilizó los descendientes de Saúl para exterminar al pueblo Yahudí. Como ejemplo tenemos a Amán, Herodes el Grande, Herodes Antipa, Herodes Agripa II, Tito, con 20,000 idumeos, Constantino el Grande. Y avancemos un poco al futuro, 740 después de Yeshua. Prólogo, la raza judía moderna, nació en el 740 después del Mashiach, un país situado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, conocido como los Casarios. Entonces, analizando aquí esto, él enfrenta a la élite religiosa, ¿sí? Ellos dicen: nuestro padre es Abraham. Él les dice: si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Vuestro padre, Satanás, ha sido padre mentiroso desde el principio, y en él no hay verdad. Entonces, cuando miramos esta vertiente religiosa,
Desafortunadamente, por no comprender, a veces leemos los textos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se habla de un sistema de fariseos, seduceos, celotes, escribas. Pero si analizamos, tendríamos que devolvernos durante el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo o la casa de Judá fue llevada a Babilonia. Dice que ellos retornaron, pero ellos retornó Esdras, Nehemías y Zorobabel, que esa fue la línea por la casa de Yahudá. Pero también retornó otra línea con ellos, retornaron otras vertientes, y esas vertientes eran descendientes edomitas. Entonces, cuando ellos llegaron a Judá, ojo con este punto, cuando ellos llegaron, empezaron a manipular. Y a futuro empezamos a ver en el recorrido bíblico que los edomitas le hicieron tanta guerra a los yahudín, a los verdaderos yahudín, a los verdaderos judíos, porque la palabra no es judaísmo, sino es los yahudín, casa de Judá, los empezaron a sacar. Y ahorita lo vamos a ver a través de otros textos, los empezaron a sacar y ellos empezaron a tomar todo el sistema religioso. Porque acuérdense que cuando Yeshua vino, el templo, ¿quién lo tenía? Caifás, Ananías, Herodes. Herodes construyó ese templo, lo terminó de reconstruir. Pero si miramos, todos ellos eran vertientes de Edom, rojo. Y ellos siempre procuraron matar ¿a quién? A la simiente. Ellos procuraron matar a la simiente ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ahí nos damos cuenta que Edom estaba haciéndole guerra ¿a quién? A través de un sistema religioso al Mashiach. Viene Mashiach, cumple su ministerio, renueva la Ketubá, se va, deja 11 emisarios más uno que era del diablo para que lleven el evangelio a todas las naciones de la tierra. Empiezan a llevar el evangelio en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Los primeros 100 años de la iglesia primitiva se predicó a través del grupo de la secta de los nazaritas. La secta de los nazarenos, que era la vertiente fiel que reconocían a Yahshua y todo lo que estaba escrito en la Torá. Pero dice que después de ese primer siglo, de los primeros 100 años, empezaron las guerras. Y empezaron ¿a qué? A morir, al punto que se empezó a establecer ese sistema edomita, hasta nuestros días. Por eso, cuando dice Hechos 2, que tendría que venir el Ruach HaKodesh, tendría que venir porque de haber sido por hombres, el evangelio no nos hubiera llegado a nosotros. Porque la casa de Judá lo que menos se preocupó fue porque nosotros recibiéramos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y Yahweh tuvo que utilizar aún el mismo sistema religioso de Roma para que llegara a nosotros. Ojo pues, tuvo que utilizar el mismo sistema católico para que llegara a nosotros, que eso llegó a Europa, y de Europa, de España, lo trajeron a todos nuestros continentes, América, Suramérica y Centroamérica. Por eso nos llegó el evangelio. Nos llegó un evangelio distorsionado, sí, muy cierto, nos llegó distorsionado, pero Yahweh, a través de su Rúa, empezaba a nosotros a sacarnos de esa vertiente y a llevarnos, como dice Jeremías 7:16, a volver a las sendas antiguas, para nosotros poder volver a entender lo que ya estaba escrito. O sea, aún lo malo, Yahweh lo utilizó en ese momento para que llegara el evangelio a estas naciones. Bueno, entonces dice que el prólogo de la raza judía moderna nació en el 740. ¿Usted ha escuchado la famosa palabra judíos asquenitas? ¿Cuántos han escuchado el judaísmo asquenita? ¿Cuántos han escuchado el judaísmo sefardita? Bueno, este punto es bien interesante también. Lo que está ahorita en Israel, ojo con este punto. Allá hay dos escuelas que se manejan dos escuelas. Se maneja la escuela ultra ortodoxa y se maneja la escuela ortodoxa. Y resulta que esas dos escuelas para nada son amigos. Y viven dentro del mismo Israel. Escuela ultraortodoxa, que es la escuela Mea Shearim, territorio de Mea Shearim, pero también hay otra escuela que se llama la Megilá. Entonces, cuando usted se va para Israel y usted hace lo que llaman el tikkun es volverse usted judío. Entonces le dicen a usted, ¿usted se quiere volver judío? Usted tiene que pasar por una cierta cantidad de reglas, pero lo primero es negar al Mashiach. Y le hacen todo ese sistema de tikkun y toda esa vaina. Y la gente bien orgullosa, bien feliz, dice, yo me fui para Israel y me volví judío. Y se sienten orgullosos por eso sin entender que los que están en este momento o en ese momento sobre Israel es un sistema.
Si usted mira, las tres vertientes de religiones más fuertes del mundo están en Jerusalén, no están en Roma. Porque muchos miran, mire, cuando dicen que la bestia es Roma y le echan el plato roto al que no es como cuando la gente dice es que es por culpa de Satanás que yo peco. No, hermano, le están echando toda la culpa a Roma cuando no es Roma el sistema babilónico. Y lo vamos a mirar, y aquí ya le estoy dando como luces. Le estoy mostrando que es ¿quién? Es Israel. Es Israel, en este momento está usurpada. Israel en este momento está usurpada, no se le olvide. Y Yahweh tiene que venir y sacar todo ese sistema y volver a retornar a su pueblo de todas las naciones de la tierra. Y hasta que eso no suceda, no se va a cumplir totalmente las profecías. Dice, y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Estamos ¿en qué texto? Para los que son pilas, ¿qué estoy leyendo? Eso, estoy en Juan. Dice, ¿por qué vosotros no creéis? El que es del Eterno escucha las palabras del Eterno, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Entonces miramos que hay un prólogo de la raza judía moderna que nació en el 740, un país situado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, conocido como los Cázaros. Porque usted, miren, esto es bueno que usted lo entienda. ¿De dónde nacieron esos judíos asquenitas que viven en Europa? Europa, ¿como qué ciudades de Europa? Alemania, Polonia, no, España no, son sefarditas. Sefardita, Polonia, sefardita, estoy hablando de los asquenitas. Polonia, Rumania, Rusia, Alemania, Armenia. Dice que este sistema házaro, con un territorio que hoy en día ocuparía predominantemente Georgia, pero también llegaría hasta Rusia, Polonia, Lituania, Hungría, Rumania, una raza judía moderna, que por cierto no es judía. ¿Cómo puede ser eso? Que preguntan. Pues en aquellos momentos el pueblo házaro se sentía vulnerable. Ojo, era un pueblo házaro, que eran ellos paganos y no tenían ningún tipo de religión. Era un pueblo házaro que no creían en absolutamente nadie. Se sentían vulnerables ya que a un lado habían musulmanes dentro de ese territorio y al otro lado habían cristianos. Y por lo tanto constantemente temían ser atacados desde ambos lados. Por otra parte, la gente temía ser atacada por ese tipo de sistema. No profesaban ninguna fe, ni practicaban, solo practicaban la idolatría, lo que propiciaba la invasión por parte de algún pueblo que quisiera convertirlos a una determinada fe. Un rey llamado Bulán, rey de Casarí, a fin de protegerse de un ataque, decidió que su pueblo se convirtiera a una de estas religiones. ¿Pero a cuál? Si se convertía a la fe musulmana, correría el riesgo de ser atacados por los cristianos. Y si se convertía a la fe cristiana, se arriesgaba a ser atacado por los musulmanes. Tuvo una idea. Había otra raza que era capaz de tratar tanto con musulmanes como cristianos. Ojo con este punto, con musulmanes y cristianos, que lo rodeaba sobre todo en materia de comercio. Una raza que también tenía tratos con gente cázara. Una raza eran los judíos. El rey Bulán decidió que si hacía que su pueblo se convirtiera en el judaísmo, podría contentar tanto a musulmanes como a cristianos, ya que ambos ya estaban dispuestos a negociar con los judíos. Por tanto, eso es lo que hizo el rey Bulán. Tenía razón, viviría para ver cómo su país no era conquistado, su pueblo se convirtió al judaísmo con entusiasmo y adoptó los principios del libro judío más sagrado, el Talmud. ¿Ahora sí entienden de dónde nació el Talmud? De una mezcla entre musulmanes y cristianos. Pero usted, miren, lo más tremendo es que a uno en el cristianismo y en ninguna religión le van a decir eso. No le van a decir eso, sino simplemente nos dicen lo que nos dicen y nos fomentan el sistema que nos enseñaron para ese tiempo. Pero también dice, pero hubo muchas cosas que el rey no vio lo suficiente para ver que su raza asiática de conversos al judaísmo un día representaría el 90% de todos los judíos del planeta y se llamarían a sí mismos judíos askenazís. Y cuando usted escucha la palabra judío askenazí, es los que nacieron ¿en dónde? En Europa, en Alemania. ¿Usted ha visto esos judíos de Alemania? Esos son los que les dicen askenazí. Entonces ya usted viendo esos judíos, ya usted sabe dónde nacieron. Porque hay otra vertiente que son los judíos sefarditas.
Entonces usted me preguntará, ¿esa línea es sana? Esa línea sí es sana, porque esa línea sí reconoce al Mashiach. Estos asquenitas para nada reconocen al Mashiach. Ellos se basan sobre los libros del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah y del Zohar. Y de ahí sacan todos los pensamientos que usted ve. Entonces, si usted mira a sus judíos, son monos, altos, ojiazules, ojiverdes, blancos, rubios. ¿Y Edom cómo era? Exacto. Pelirrojo. Entonces, ¿de dónde viene esta línea de judíos? De Edom. Ojo con este punto porque esto es muy importante. Para que usted que me está viendo a través del video, los que están acá. Porque después dice, hay un judío, qué bendición, pero hay que mirar de dónde son. Sí, hay que mirar de dónde son. Hay un punto importante, lo voy a tratar a modo, pero analícelo. El odio que le tenía Martín Lutero a los judíos en Alemania no eran judíos del pueblo de Israel, eran este tipo de judíos al que lo odió tanto. Era este tipo de sistema. Porque es que hay un libro que escribió Martín Lutero que se llama el judaísmo los marranos, algo así, el judaísmo los marranos. Y él escribió un libro muy en contra de ellos. Entonces, claro, la gente ¿cómo van a tratar mal a los judíos si ellos son el pueblo de Dios? Pero mire, ¿de dónde nació este judaísmo? Este judaísmo nació de un rey Bulán, que era Házaro, asimilado ¿con quién? Con musulmanes, que es Ismael, y con cristianos, que son Edom. Y de ahí salió el famoso judaísmo askenazí. Y si usted viaja a Israel, el 90% de judíos son askenazí. Y ellos hablan en yidis. Y ellos van al templo. Leen todos los libros del Toar, la Zohar, la Mishnah, todas esas oraciones. Y ellos van al templo que se llama el Templo de Alexandra. Ese templo que usted ve que ellos hacen sus ritos, ese se llama el Templo de Alexandra Salomé. Y eso en ningún momento Yahweh patrocina eso. Porque la palabra de Yahweh dice que Él no habita en templos hechos por mano de hombre. Yo sé que muchas cosas de las que yo estoy hablando, de pronto usted no las había escuchado. Pero ¿sabe por qué? Por no estudiar. Por eso ahorita les voy a recomendar, o de una vez para que usted lo apunte, se tiene que sentar 9 horas. Eso no es que, yo voy cocinando y voy, no. 9 horas. Y usted muy juicioso, son 9 horas de enseñanza. Por aquí tengo el apunte. Por aquí lo tengo. Mire cómo se llama, para que usted lo apunte. La sinagoga de Satanás. Es un audio de 9 horas. Se llama La sinagoga de Satanás, escrito por Andrew Carrington. Andrew Carrington Hitchcock. Andrew Carrington Hitchcock. Si usted lo quiere en audio, duran 9 horas. Y si lo quiere leer, son 9 horas. Una de las dos, o lo escucha o lo lee. De usted depende. Entonces la imagen de la portada es la cruz esa roja que yo mostré ahorita. La portada es esa. Entonces usted se va a sentar 9 horas y ahí lo va a llevar de fecha en fecha, de fecha en fecha. Pero esto es bueno para que usted estudie. Si usted realmente, si usted realmente es un amador de adquirir conocimiento, estudie. Porque el conocimiento se basa a través de ¿qué? Del estudio. Acuérdese que Satanás no ataca el conocimiento. Satanás ataca la ignorancia, hermano. Tan sencillo como eso. Bueno, sigo con esto. Dice que el 90% de los judíos del planeta y se llamarán a sí mismos judíos askenazís, cuando en realidad eran judíos y no simplemente una raza asiática de un pueblo que se había convertido en la religión judía, mientras continuaban hablando el idioma kházaro yidis. Por eso es que cuando usted viaja allá a Israel, ellos hablan en yidis, que es una mezcla entre europeo y házaro. Pero cuando van al templo, dicen que ellos hablan en hebreo para acercarse al Elohim de ellos. Ellos a Yahweh le dicen Metatrón. Ellos le dicen a Yahweh Metatrón. Esa es una de las palabras que sale de la boca de ellos.
Yidis, totalmente diferente a la lengua de los hebreos. No vivirá para ver a su pueblo convertirse en descendencia de un hombre. Mucho más poderosos que él, necesitaría un poco más de 1000 años después en Alemania, un hombre llamado Bauer, que engendraría la dinastía de los Rothschild. Por eso en este estudio que yo le estoy recomendando, la familia Rothschild no viviría lo suficiente como para ver esta dinastía, usurpar la riqueza del mundo a través del engaño y la intriga, fascinándose a base de enormes riquezas que acumulaban a medida que usurpaban la riqueza del mundo para hacerse control de la oferta monetaria del mundo. No viviría para ver a su pueblo exigiendo una patria propia en Palestina como derecho de nacimiento y asegurándose de todo primer ministro desde su creación en 1948. Y fuera un judío askenazí, el que patrocinó la restauración de la nación de Israel en 1948 fue un judío askenazí. Si usted mira a Benjamín Netanyahu es de padres polacos. Él no es como tal de la nación de Israel. El apellido de él es europeo, no es israelita. Pero ahí es donde uno dice, miren, este punto es tremendo. Ahí es donde uno dice, bueno, pero entonces la pregunta es, ¿qué hay ahorita en Israel? ¿Por qué la gente dice que los judíos son los más ricos del mundo? Ahora sí me está entendiendo del por qué. Porque ellos han sido manipuladores y usurpadores. Porque Yahweh prometió, fue una bendición a su pueblo, a las 12 tribus de Israel. Y dentro de esas tribus de Israel está Judá, que fue la casa del sur, y el resto las otras casas. Y él en ningún momento su anhelo fue separarlas. El anhelo de él, como en el profeta Ezequiel, era que fueran una sola ¿qué? Una sola casa. Por eso en Apocalipsis 22 dice que cuando descienda la Nueva Jerusalén va a tener 12 puertas, por donde van a entrar las 12 tribus de Israel, no va a entrar nadie más. Y eso es lo que usted tiene que comprender, porque a veces por falta de conocimiento en las escrituras y por recibir mensajes que a veces son mensajes diluidos, mensajes contaminados, pan viejo, por eso uno se cree lo que le dicen. Por eso hay que estudiar. Dígale al que está al lado suyo, tenemos que prepararnos mejor. Tenemos que prepararnos porque por eso es que está en tanta ignorancia. Eso está como cuando dijeron que Cristóbal Colón fue enviado para que descubriera, y resulta que él fue de huida por la Inquisición romana. Pero nosotros cuando estábamos en el colegio nos decían que él se vino en la Pinta, en la Santa María y en la Niña, y bueno, nos comimos esa carreta, pero ya cuando vemos la verdad de todo esto, porque Cristóbal Colón era un judío sefardí, cuando ya empezamos a entender que los planes eran otros, ahí nos estaban vendiendo una mentira. Y usted vaya a estudiar a cualquier colegio y háblele a la profesora de religión, ¿sí? ¿Religión? ¿De qué? Eso, sociales, historia. No, también religión porque dicen que ellos trajeron la religión romana. Y resulta que él estaba saliendo de huida con un grupo de musulmanes y judíos porque lo iban a matar. ¿Por qué? Por no convertirse al catolicismo romano. Entonces, por ahí les pongo un ejemplo de por qué hoy en día nos comemos tantas mentiras. Hoy en día nosotros creemos todo lo que nos predican en los púlpitos. Y como dicen que la palabra del pastor es la voz de Dios, y yo le digo, no, la palabra es la Torá. Y si el pastor está conforme a la Torá, el Espíritu está con él. Pero si no está conforme a lo que está escrito en la Torá, el Espíritu no es de él. Entonces la fundación de la nación de Israel en el 1948 fue a través de un judío askenazí. Aunque la verdadera patria de los judíos askenazí, Casarí, su reino estaba a unos 800 kilómetros de distancia y no viviría para ver a su pueblo cumpliendo la profecía bíblica como la sinagoga de Satanás. Por eso Yahshua en Apocalipsis cuando habla, dice la sinagoga de Satanás. Entonces nosotros decimos la sinagoga. ¿Quién es la sinagoga de Satanás? En Apocalipsis 2:9 y en Apocalipsis 3:9, que dicen ser judíos porque no lo son, porque son sinagoga de Satanás. Entonces, cuando hablamos de Satanás, hablamos de un sistema edomita que está detrás de todo eso. Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque de hecho eres rico. Sé cómo te culminan esos que se llaman judíos sin serlo, ya que son una sinagoga de Satanás. Y miramos en Génesis 10:3, hay una palabra que llama Askenaz.
Y mírela usted y subráyela. Ahí en Génesis 10:3 hay una palabra que llama Askenaz. ¿Está ahí o no está? ¿Ahora entiende de dónde salió la cultura askenazí? Génesis 10:3. Ahí hay una palabra llamada Askenaz. Rápido. Entonces, ¿sabemos de dónde salieron los judíos askenazís? Salieron de ahí de la línea de Edom. De Gomer, pero esa es la misma línea porque son la misma línea de Edom. Lo que pasa es que le cambiaban nombres. Entonces ya nos damos cuenta que esta línea o este sistema viene desde Edom. Dice que los arqueólogos opinan que el nombre Askenaz equivale al término asirio Asgusai. A partir de ese hijo de Gomer llegaron los pueblos que se asentaron al norte de Judea, en lo que llamamos la media luna fértil. La media luna fértil. Bueno, y continuando con la enseñanza, es así como años previos al Mashiach, Yahudá era controlada por una acción de edomitas que usurpó el nombre Yahudá, su tierra herencia bajo Hircano. Los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Yahudá, pero Herodes y su facción controlan la cultura de Yahudá y su estilo de vida. Algunos yahudí se mezclaron con edomitas y cananitas y otras razas foráneas en el tiempo cuando regresaron del cautiverio de Babilonia. Esdras 9, versículo 1 al 2. Dice, y acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, ¿no se han separado los pueblos de las tierras de los heteos, de los cananeos, de los jebuseos, de los amonitas y de los moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones? Ahora sí está analizando que hubo una vertiente que se asimiló con ellos. Vinieron Esdras, Nehemías y Zorobabel, pero también aquí Esdras está hablando, dice que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, el pueblo de Israel, y los sacerdotes y levitas. No se han separado los pueblos de las tierras, o sea, no se han separado. ¿Siguieron qué? Asimilándose. Siguieron asimilándose. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Nehemías 13:3. Y versículo 23, versículo 3 y versículo 23 del capítulo 13. Cuando oyeron pues la ley, separaron a Israel, todos los mezclados con extranjeros. Versículo 23, vi asimismo en aquellos días a Yahudá mezclado tomando mujeres de Asdod. Era el centro de culto de Dagón, amonitas y moabitas. Entonces ya nos estamos dando cuenta que Edom siempre se estuvo mezclando. Edom siempre estuvo ahí metido. Esta gente de sangre mezclada eran hostiles también hacia los israelitas de Yahudá. La tierra no era el reino de Yahudá, sino la nación de los Yahudí mezclados, y no históricamente los edomitas. Se volvieron conocidos como Yahudí, siendo parte de la línea real de Israel. Sin embargo, ellos jamás fueron Yahudí, Israel. Yahudá, Isqueriot, nombre de Queriot, pueblo de Edom. Lucas 6:16 dice, y Judas Iscariote llegó a ser un traidor, porque él era descendiente ¿de quién? De Edom. Pero en el hebreo la palabra Judas Iscariote es Isqueriot. Isqueriot, Judas Iscariote, llegó a ser un traidor. Versículo 22:3 de Lucas. Y entró en Judas Satanás, por sobrenombre Iscariot, el cual era uno de los números de los 12. Juan 6:71 se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era uno de los que lo iba a entregar. Los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Juan 17:12. ¿Cómo podrán observar? Yahudá era un hombre de Queriot, un pueblo de Edom, lo cual hace a Yahudá un edomita. Por lo cual el Mashiach los cogió para que se pudiera cumplir lo que estaba escrito en el Taná, porque de todas maneras se iba a perder. No es de dudar que Edom actual son los que controlan la emisión del dinero del mundo, como lo hizo Yahudá Isqueriot con el Mashiach. ¿Se acuerda que Judas Iscariote, que era lo que? Él era el jefe de finanzas.
Y si miramos hoy en día el sistema judío, ¿qué es lo que está dominando en el mundo? Los edomitas dominan la economía mundial. Los edomitas escondidos detrás de una cortina, ojo. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, todo el mundo mira a Europa. La gente mira a Estados Unidos. La gente mira a los masones. La gente mira a los Illuminati. Pero yo ahorita le di una pista con la familia Roche. Por eso es muy interesante que usted se siente a escuchar ese video. O lo lea, no sé, como usted quiera. Dice que Ananías y Caifás, debemos tener en cuenta que después de que Herodes el Grande exterminó a los asmoneos, macabeos y a otros líderes ya judí, impuso liderazgo en manos de los seduceos, quienes iban a favor de Herodes el Idumeo. Lucas 23, 5, 12. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo. Decían que Yeshua alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, Yeshua ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió a Yeshua. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes había enemistad entre ellos, entre Pilatos y Herodes. Pero por causa de Yeshua se empezaron a amistar. Y aquí hay un punto. Herodes, Pilatos eran edomitas. El sistema religioso estaba dominado por edomitas. Entonces la pregunta: ¿cuál era el plan de Edom cuando quiso matar a Jacob? Matar la simiente. Y aquí estamos viendo a ellos siendo partícipe de una profecía que se venía cumpliendo cientos de años atrás. Por eso Judas Iscariote era instrumento para lo que Yeshua iba a hacer a la postrer, para que usted vaya pensando. Y tuvo que utilizar ¿a quién? A Edom. Tuvo que utilizar a Edom. Dice que, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí, por intereses políticos o aún familiar, para no tener resistencia en el poder religioso. Aunque los seduceos dicen tener linaje justo, el primer Cohen del Mishkan de Salomón, no se debe descartar que aparte de trabajar de los intereses de Herodes, ellos aceptaban a Herodes como ley legítimo de Yahudá, y no eran contados como la nación, sino como los principales Coanín. Juan 18:35 dice: Pilato le respondió a Yeshua: ¿soy yo acaso Yahudí, tu nación? ¿Y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Porque si en algo tenía de la descendencia para ese tiempo, ya la habían ligado genéticamente y adoptado a los edomitas. Juan 18:35. Pero sigue Juan 7:12, 13 y dice: y había gran murmullo acerca de él la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros no, sino que engaña al pueblo. Juan 15:20, 21. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardarán la vuestra, mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 20:19. Al atardecer de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Yeshua y se puso en medio y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Durante el sitio de Tito en Jerusalén, años 66 al 70, 20,000 idumeos aparecieron frente a Jerusalén contra los celotes que se habían establecido en el templo de Salomón. Cerca de 97,000 Yahudín fueron cautivos y un número desconocido huyó antes o durante el sitio. Esta es la última mención de los edomitas en la historia. Sin embargo, las profecías indican que Edom sería enemigo de la humanidad. En tiempos posteriores encontramos que la única conexión en tiempos recientes con la gente de Esaú y su religión son los Yahudí.
¿Sí ve? Se esconde el nombre de Edom, pero están ahí metidos en vertientes y en sistemas. ¿Sí ve? Se perdió, pero está metido entre el sistema romano, entre el sistema edomita y el sistema amalecita. Entonces, cuando hablamos de Edom, ya sabemos que son las tres culturas más fuertes del mundo. ¿Que son cuáles? ¿Cuáles son las tres religiones más fuertes en el mundo que en este momento están en Jerusalén? Islam, judaísmo y el catolicismo con sus hijas. El judaísmo con sus hijas y el islamismo con sus hijas. ¿Sí ves? Y la pregunta es, ¿dónde están los verdaderos Yahudín y dónde está el pueblo de Israel? ¿Sí ve? ¿Está siendo qué? Restaurada. Por eso cuando se habla con un líder religioso, un pastor, y se le predica estas profecías, difícilmente las van a entender porque no se las enseñaron en el seminario donde él estudió. Porque en el seminario donde él estudió fue un seminario griego. Eso me hace recordar cuando Mafe, nosotros le dijimos a ella que estudiara teología, pues porque ya estábamos entrando a la restauración y ella dijo, yo quiero estudiar teología. Y yo dije, hágale. Y se metió en una vaina que llama la Fundación San Pablo. Y se metió, y yo le dije, bueno, vamos a ver qué aprende la China y nos va. Cuando ella empieza a venir y dice, no, que ya patrocinaban a Guillermo Maldonado, que Cash Luna, le dijeron a ella un día que cogiera unos árboles y que apretara los árboles para que la energía del árbol. Yo dije, no me vuelva más por allá. Eso es brujería, hechicería. Eso es lo que enseñan en los seminarios bíblicos, si usted quiere saberlo hoy en día. Sea el seminario que sea, teológico, romano, griego, le van a enseñar eso. Por eso usted va a escuchar en las prédicas, decrete, declare, diga, visualice, miró. Vea su bendición y la pobre gente pues bien llevada, pues usted en su mente puede imaginarse lo que quiera, porque la mente es libre de pensar y muchas cosas así. Entonces la gente a la final termina frustrada. ¿Y sabe qué? Lo más tremendo es que el mismo ser humano le ha dado el poder a ese sistema engañoso para ellos mismos ser burlados. Es como cuando usted le crea al político con el plato de lechona o el tamal y le dice, ustedes respáldeme, que cuando yo esté arriba le aseguro que yo me voy a acordar de ustedes. Me voy a acordar de ustedes, dice el político. Lo mismo sucede con lo que yo estoy enseñando hoy. Bueno, sigo con esto. Por lo tanto, esto es lo que Yahweh Elohim dice: en el calor de mi celo yo hablo contra otras naciones y todo Edom, puesto que regocijándose de todo corazón ellos se han atribuido indebidamente mi tierra para ellos como posesión y con total desprecio la tomaron como presa. Ezequiel 36:5. Jeremías 49:10 dice: mas yo dejaré a Saúl desnudo, yo he expuesto sus escondrijos, no tienen poder para esconderse, ellos han perecido cada uno por mano de su hermano, mi vecino, y es imposible su existencia. Y él dijo: porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yahweh, peleará contra Amalek de generación en generación. Éxodo 17:6. La Biblia que aduce en las escrituras, Yahweh promete que estar contra Amalek, nieto de Esaú. Promete estar contra Amalek, nieto de Esaú, y toda su descendencia. Y el primer encuentro entre Amalek e Israel se da en Refidim. El segundo encuentro de los israelitas con la nación de Amalek, luego de acampar en el desierto de Padán Aram, en un lugar llamado Cades, Moisés procede a enviar a 12 espías, 12, para que reconocieran la tierra de Canaán, que Yahweh le había prometido independientemente del informe de los espías. La idea es dejar claro que quienes poseían la tierra de Canaán en ese entonces eran amonitas y otras 7 vertientes. Otros encuentros se desarrollaron en tiempos de Saúl, en el marco de la campaña contra los pueblos que arruinaban a Israel: los moabitas, los amonitas, los edomitas, los filisteos y los amalecitas. Las últimas batallas se desarrollaron con el mandato del rey David y el rey Ezequías, donde este último liquidó el remanente. Sin embargo, en la actualidad, que los descendientes de Amalek están controlando la tierra de Israel, como lo veremos a lo largo de este estudio. Dice en Isaías 34:5: porque mi espada ha bebido su capacidad en el cielo, ahora desciende sobre Edom
para juzgarlos, el pueblo que ha destinado a destrucción. En todo el proceso de la historia podemos inferir que las constantes derrotas que sufrió el pueblo amalé por el contundente aborrecimiento de Yahweh lo llevaron a empobrecerse. Dice Yahweh: yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl, y convertí sus montes en desolación. Malaquías 1, 2 al 4. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su herencia a los chacales del desierto. Aún cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero Yahweh Sebaot así ha dicho: ellos se edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y el pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Romanos 9:13, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Y analicemos un texto de Yeshua en Mateo 23, 27 en adelante. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis con monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpiente, camada de víbora. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno eterno? Por tanto, mirad, yo he enviado profetas sabios y escribas de ellos. A unos los mataréis y a otros los crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas. Los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre nosotros la culpa de la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pero miren lo que dice en el versículo 37 del mismo capítulo: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quises juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os ha dejado desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Adón. O sea, hasta que vuelva Yeshua por segunda vez. Pregunta: ¿a quién estaba juzgando Yeshua? ¿A quiénes? ¿Quiénes habían detrás de todo ese sistema que yo ahorita estaba exponiendo? El sistema religioso que había sido usurpado por Edom y Amalek. Por eso, si usted mira, la palabra Edom significa sangre, espada y guerra. Y Yeshua los confrontó duramente a ellos. Por eso le decía: Jerusalén, Jerusalén. No dice Roma. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Sí ve? ¿Lo había analizado desde ese punto? Bueno. Roma y los judíos se puede identificar tanto como un poder político como un poder religioso. Los dos son proféticamente una extensión. Edom. Esto nos enseña que la religión de Roma está conectada con Edom. En el texto en el cual nos ocupamos está escrito en el original hebreo que Saúl se fue a Eretz, lo cual se ha traducido como otra tierra. Pero el texto hebreo no dice otra, sino solamente dice Eretz, tierra, que puede ser entendido como un nombre. Es posible que Saúl llamó la tierra nueva donde se fue Eretz, como un sustituto a la tierra de Canaán que había sido prometida a Jacob y sus descendientes. ¿Será que Saúl quería sustituir la promesa del Eterno a su hermano escogido por una tierra diferente? Lo cierto es que el espíritu que sale de Roma enseña similarmente que el pueblo escogido ya no es escogido, y que los gentiles, los cristianos, ahora son el pueblo escogido, el nuevo Israel que se está dando como la Israel espiritual. Ustedes han escuchado hoy en día que la Israel física, que por eso Yahweh había establecido la Israel espiritual. ¿Y cuánto nos comimos ese cuento? Todos, ¿cierto? ¿Qué quería Edom? Borrar a Israel de la faz de la tierra.
Entonces ya está analizando cuáles religiones son hijas de Edom. Pero de ahí todos estamos saliendo, porque es que Israel en este momento está contaminada. Israel está metida en los musulmanes, pero están saliendo. Israel está metida en los testigos de Jehová, en los mormones, en todas esas religiones híbridas que salieron de Roma. Y nosotros estamos saliendo de ahí. Por eso es Edom, Amalek y Roma. Y de todas esas vertientes, Yahweh está llamando a sus escogidos entre todas las naciones de la tierra. Por eso cuando usted le digan que la Israel es espiritual, uy. Y yo creo que alguna vez yo prediqué eso. Yo no prediqué. Nosotros somos la Israel espiritual. Pues desafortunadamente peca uno por ignorante. Pero bueno, el Padre es hermoso y dice que al estudiar las profecías que hablan del imperio romano, tanto político como religioso, el cristianismo, se ve como que no hay ningún futuro para ello. El imperio romano está destinado a la destrucción. Esto incluye tanto el sistema político que hoy en día está dominado, la mente de todos los políticos del mundo, como el sistema religioso que pretende sustituir el único pueblo escogido. Los profetas hebreos nos revelan que no hay futuro para el imperio Edom, solo hay profecías de destrucción para el futuro final de Edom. No hay ni una sola profecía que dice que Edom será restaurado y levantado para el mundo venidero. El mundo del imperio del Mashiach Edom está destinado a la total destrucción y desaparición de la tierra. Pero eso solo va a suceder cuando Él venga y tenga la batalla, la última batalla. Sin embargo, dentro del sistema religioso edomita romano hay muchas almas redimidas por el Elohim de Israel. Son las almas que han sido alcanzadas por el poder de la restauración del Mesías, de Israel. Ellos también tendrán el derecho de heredar el mundo venidero, pero el sistema en el cual ellos todavía están, está destinado a la ruina. No hay futuro para ninguna de las religiones que yo he nombrado híbridas. No encontramos ninguna profecía que lo indique. Los redimidos entre las naciones no son considerados por el Eterno como parte de todas las religiones, sino como cortados de su olivo silvestre e injertados en el olivo cultivado que es el pueblo de Israel. Romanos 11, y yo creo que todos lo hemos leído en la casa, y Apocalipsis 5 del 9 al 10, para que usted lo lea en su casa. Pero lamentablemente la gran mayoría de ellos no lo ven, sino piensan que la religión, lo que estamos viendo ahorita último, es el nuevo Israel. Y que todas las religiones son el pueblo Elohim. Y por eso siguen aferrándose a un sistema que está destinado a desaparecer. El sistema religioso edomita romano es la gran ramera que se encuentra en el libro de Revelaciones. Poco antes de la llegada del reino venidero del Mashiach veremos la caída de la gran ramera, también llamada Babilonia, la madre de todas las rameras. Y ese día no está muy lejos. El Eterno llama a su pueblo al salir del sistema religioso edomita romano, también llamado Babilonia, y religiones. No podemos hacer otra cosa que repetir el mismo llamado. Dice Isaías 48:20, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Entonces la pregunta, ¿para dónde huyó el pueblo de Israel? Revelaciones, Apocalipsis 12, 6 y versículo 16. Apocalipsis 12, versículos 6 y 16. ¿Usted no ha escuchado que hay gente que dice que el pueblo de Israel está perdido? ¿Y qué cree usted? ¿Estamos perdidos? No. ¿Para dónde huyó el pueblo de Israel? Revelaciones 12, 6, 16. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Yahweh para que allí la sustente por 1260 días. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Asimismo como las aguas simbolizan pueblos y muchedumbres. Revelaciones, Apocalipsis 17:15. El desierto en el lenguaje profético simboliza un lugar despoblado o donde no hay mucha población. La tierra donde no hay mucha población ayudó al remanente de Israel, que huía de la Inquisición romana. El único lugar en el mundo que reúne esas condiciones proféticas es el continente occidental y América. Entonces surge otra pregunta, ¿dónde están los verdaderos Yahudín? Y eso lo vemos en Abadías 20:21. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarab, y ahí salen los sefarditas, poseerán las ciudades del Negev.
y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahweh. Los que estaban cautivos en Jerusalén por los ejércitos romanos, siguiendo el consejo del Mashiach de Israel Yeshua, huyeron de su territorio y están en Sefarad. ¿Usted sabe dónde fueron a parar la mayoría de los verdaderos Yahudín? En España y en Portugal. Allá fue donde fueron a parar cuando empezaron las inquisiciones. Y el verdadero pueblo de Israel, y este es un punto para que usted lo analice, un verdadero israelita es mestizo. Un verdadero israelita es mestizo. Entonces yo le puedo decir a usted, por eso, yo le digo, pero usted estudie, porque la idea es que usted lo compruebe. Los verdaderos descendientes del pueblo de Israel somos mestizos, somos morenos, somos de piel nativa. Entonces, cuando vinieron a parar a estos lados del continente, cuando vinimos a parar a este lado del continente, ahí es donde la gente se pregunta, ¿y de dónde salió ese moreno? ¿De dónde salió esa morena? Pues nosotros salimos del pueblo de Israel. Algunos dicen que la descendiente de Sem, otros dicen que la descendiente de Can, que era apostostado, otros dicen de la descendiente de Jafet, que son los europeos, pero aquí el punto no es ese. El punto es lo que hizo Edom más adelante, que Edom distorsionó muchas cosas y él hizo asimilar todas las religiones y las culturas. ¿Sí? Por eso usted va a Israel y usted no va a encontrar mestizos. Usted va a Israel y encuentra monos, arcos en el templo y ojiverdes, ojiazules, que nada tienen que ver con el verdadero pueblo de Israel. O sea, entiéndame que no estoy diciéndolo, no, porque usted es mono, no, o esto, pero yo lo que estoy enseñando es bíblico, por favor. Sí, porque van a decir, no, estoy hablando de algo que era genético de esas culturas, porque no faltará el que esté malintencionado, no falta el que malinterprete la enseñanza. Pero en sí el pueblo de Israel era ¿qué? Nativo. Por eso cuando Israel llegó, cuando los expatriados de Israel llegaron a Estados Unidos, eran morenos, eran culturas morenas. Todo lo que llegó a Sudamérica, Centroamérica, todo esto era moreno. Sí, eran morenos, porque los verdaderos israelitas eran ¿qué? Nativos, morenos. Dice que el remanente Israel que huía de la Inquisición de Roma, el único lugar en el mundo que reúne estas condiciones es Occidente y América. Entonces ya leí, bueno, listo. El historiador Flavio Josefo comenta que Ctesefo, nieto de Esaú, fue el fundador lacio actual de Roma. La leyenda cuenta que el dios Marte fue el padre de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Sin embargo, la verdad es que Ctesefo fue el padre biológico de Rómulo y Remo. Génesis 36, versículo 1, versículo 11 y versículo 43 dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, y los hijos de Elifaz fueron Temar, Omar, Sefo, Gatán, Senaz, Magiel, Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Esaú es considerado por la escritura como el padre de los edomitas, y en las generaciones de Esaú se considera a Sefo, padre de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cristianismo, islamismo y judaísmo. La escritura llama al cristianismo Babilonia la madre de toda la tierra, porque es la religión principal mezclada con Roma, pero ahí está también anexada. ¿Quién está anexada? Estamos hablando de tres vertientes: judaísmo, catolicismo, cristianismo, todas sus vertientes, e islamismo con sus vertientes. Revelaciones 17:5 dice: y las dos grandes rameras, que son las religiones, ha concebido o ha creado, es una, el Islam en la Edad Media, con los hijos de Ismael, los árabes; el judaísmo en la Edad Moderna y contemporánea, con los mismos hijos de Esaú, es decir, con los mismos religiosos, porque el Creador mismo nos dice, de ellos se dicen ser Yahudí, y no lo son porque mienten. Ya lo vimos en Apocalipsis 3:9. Al final de todos ellos son llamados por el Creador edomita sinagoga de Satanás. Oseas 11:7-9 dice: entre tanto mi pueblo está adherido
a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboín? Estos eran descendientes de Esaú. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboín, descendiente de Edom? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Elohim soy yo, el nombre Kadosh en medio de ti. Y no entrará en la ciudad el pueblo que quiere llamar al Creador, como le parece. Al final dicen que el Creador entiende que Él es el que está refiriendo a uno. Sin embargo, el Creador dice: ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y eso lo dice el Creador porque nadie quiere enaltecer su nombre. Yahweh no abandonará a su pueblo Israel, que ha sido disperso, al cual llama Efraín. Yahweh no ejecutará su ira con Efraín en estos tiempos finales, mas el contrario lo restaurará y no volverá, lo restaurará y no volverá a entrar a la ciudad de Jerusalén, porque él dijo: en esa casa quedaría desierta y no le volverían a ver hasta que llegue el tiempo en que ellos vuelvan a decir: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y eso está en Lucas 13:35. Mientras tanto, lo que estamos viendo en Israel no es. Por eso la gente dice, a muchos nos dicen que tenemos que orar por Israel. Oren por Israel, oren por Israel. Nosotros tenemos que orar es por la Jerusalén que viene de arriba. Por eso dicen: orad por la paz de Jerusalén, pero por la que desciende de arriba, porque en este momento no está la que debe ser, la de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los patriarcas. Y la de David, porque el tiempo fue sano hasta David. De ahí para adelante, si usted mira, se dividieron los pueblos. Bueno, ustedes saben todo el relato. Pero sí es orar para que bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Mashiach. Revelaciones 3:12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Elohe, nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohe y el nombre de la ciudad de mi Elohe, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohe, y el nombre nuevo en este conflicto final, el conflicto final de los edomitas y de todas las religiones. Los islámicos se están uniendo contra el Elohim de Israel, llamado Yahweh, y su pueblo Jacob. Para ello es que levantará el tercer templo de Jerusalén dentro de su nuevo orden mundial. Por otro lado, el Elohim del cielo está levantando con el remanente de su pueblo disperso entre las naciones su ciudad y su templo, a quien llama la nueva Jerusalén, que significa: Yahweh pone el bienestar. Entonces viene otra pregunta: ¿cuál es el afán de los edomitas construir el tercer templo? Y desafortunadamente, con todo respeto, yo he escuchado gente en la restauración que dicen que el templo, y uno dice: esos son edomitas, porque es que nosotros estamos mirando el que viene de ¿dónde? El que viene de arriba. Pero la gente está preocupada por él, por el que está en la tierra, por el corrupto, por el que por ese se van a matar y va a haber sangre al final. Porque yo le hago una pregunta: la famosa guerra del monte Megiddo de Armagedón, ¿dónde va a ser? Va a ser allá en Israel, en los montes de Megiddo, en la planicie de Megiddo. Mire videos. Dice que todos los ejércitos se levantarán, todos los ejércitos de todas las naciones. La pregunta es: ¿todos los ejércitos de todas las naciones a quién se refiere? ¿A Edom, a Amalek y a Roma y todas sus vertientes? Ya para ir terminando. Dice que templo de Yahweh levantará con el remanente de su pueblo Israel. Es para sostener la verdad de su palabra como una columna. Las características de este templo viviente es el que está en él escrito el nombre de Yahweh Elohim, como también está escrito el nombre del Hijo de Yahweh, Yeshua. Asimismo, esta nueva Jerusalén es una ciudad y un templo que desciende del cielo, es decir, es celestial. Y descenderá solo sobre los que tengan el sello del Creador en sus mentes, es decir, el nombre del Padre de Yahweh y de su Hijo Yeshua HaMashiach. La lucha de los dos templos, la lucha de los dos templos se llevará a cabo en los últimos días. Es terrenal y el otro celestial. El templo terrenal será levantado al nombre del Dios Alá y al Jesucristo. Juan 18:4 dice: y oí
otra voz del cielo que decía: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas. En cambio, el templo celestial será levantado en el nombre de Yahweh Yeshua HaMashiach. El templo terrenal congregarán todas las religiones del mundo. Y eso es lo que estamos viendo. Va a congregar es las religiones del mundo. Ya, o sea, le hago una pregunta: ¿cómo Yeshua, cómo Yahweh se va a mezclar con todo lo que le hizo guerra desde un comienzo? Por eso Él está separando. Él está separando el trigo de la cizaña. Está separando la oveja de las cabras. ¿Sí ve? Y hay un texto en Apocalipsis que dice que el que es santo, santifíquese un poco más. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con esta enseñanza yo lo que quiero aclarar es quién era Edom. Ya cuando usted lea cualquier profecía, cualquier texto, de aquí en adelante hasta Apocalipsis, va a mirar que la sombra de todo esto, ¿quién era? Edom. Porque Edom hizo su propia tierra. No le dio nombre, pero hizo su propia tierra, porque él no tenía la capacidad de vivir en Canaán, porque eso era tierra pequeña para él. Pero si miramos para los tiempos posteriores, Edom retornó, sacó a todos los pueblos, sacó a la casa de Judá, sacó a Israel, tomó el lugar como centro político, religioso, cultural, económico y etcétera. Y ahí está. Yo lo invito a que usted vea documentales de Israel, vea documentales y analice, estudie, y va a entender muchas cosas que van a ir mucho más allá de lo que yo le enseñé hoy, para que usted se dé cuenta de lo que nos han vendido. Por eso dice que vuestros padres nos heredaron a nosotros mentira. Nosotros teníamos la herencia que nos habían enseñado de antes, y nosotros éramos como el loro, repetíamos lo que escuchábamos. Dice que, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas. En cambio, el templo celestial será levantado en nombre de Yahweh Yeshua HaMashiach. El templo terrenal se congregarán todas las religiones del mundo, y el templo celestial solo se congregarán los verdaderos Yahudí, adoradores de Yahweh, y el pueblo de Israel, el remanente. Y ahora dependerá de nosotros si depende, o si usted escoge lo terrenal o escoge lo espiritual. De usted depende todo lo que escuchó en esta tarde, en este cierre de Chava. Entonces ya entendimos, sistemas, dígale que está al lado suyo, son sistemas. Nosotros veníamos acostumbrados, si usted lo mira, nosotros veníamos acostumbrados a muchas cosas diferentes, ¿cierto? Los que venían de iglesias grandes, en estos días mirábamos videos que, la verdad, uno mira, por ejemplo, esos G12, o sea, es un principado fuerte a nivel del mundo, está cogiendo fuerza. Asambleas, todo ese tipo de sistemas unificados, asociaciones, todos hablan lo mismo, todos dicen lo mismo, y el enemigo los está llevando ciegos, guías de ciegos. Por eso cada enseñanza que usted recibe, aplíquela, pero no se quede ahí nomás, investigue más allá. Investigue más allá, porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y sabe qué les digo yo hoy? Usted puede trabajar mucho, porque yo sé que a muchos acá no les queda tiempo, pero yo algo que he comprendido personalmente es que si uno no se prepara, se vuelve ignorante. Usted tiene que prepararse, hermano. Sáquele tiempo a las escrituras, investigue, indague, pregunte. Yo cada enseñanza que voy a hacer, yo investigo, yo averiguo, indago, yo pido, oro: Señor, esto está bien, no está bien, esto se da este mensaje, no se da este mensaje, no cometer un error, porque yo sé que de un error que yo cometa la gente va a decir: él lo dijo. Y por ejemplo, estos temas son muy delicados, porque yo estoy hablando de Israel, estoy hablando de un sistema religioso, estoy hablando de sistemas que hoy en día estamos viendo, pero lo tremendo es que con los ojos vemos todas las fotos de todo eso, y aún así a veces decimos: son ecuménicos. ¿Qué diferencia es decir ecuménico a decir Edom está detrás de esto? ¿Qué es más peligroso, el ecumenismo o Edom? Edom. Porque es que el ecumenismo, ¡ay!, se volvió ecuménico. No le hable y ya. Pero si decimos que Edom se va a levantar con espada.
y va a derramar sangre al final de todo esto. De pronto en Colombia, en nuestra cultura no pasa eso, pero viajemos a los países donde ya se está prohibiendo la palabra, está detrás de donde todo esto. Los musulmanes, los islámicos están cogiendo fuerza. Todos ellos están cogiendo fuerza. Y todo ese tipo de grupos se están adheriendo a esas culturas porque Edom ofrece algo que el pueblo de Israel verdadero no va a ofrecer. Edom lo que ofrece es riquezas para comprar conciencias. El pueblo de Israel ofrece bendiciones espirituales. ¿Sí ve? El verdadero Israel ofrece bendiciones espirituales. Por eso Yahshua dijo: pobre miserable, ciego y desnudo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y el oro refinado es la santidad de él en su vida. Mientras que Edom se preocupa por predicar que tenemos que salir de la pobreza. Si usted es un pobre, usted es un miserable, usted no está haciendo... O sea, le dan tan duro que el pobre religioso, ¿cómo termina? Dice, verdad, yo soy un pobre miserable. Me toca ayunar más, me toca esto. No, mano. Pero ese es el sistema de Edom. Ese es el sistema de Roma. Y es el sistema de Amalek que ya está en acción. Por eso en 2 Tesalonicenses dice que el ministerio de la iniquidad ya está. Ya está, el inicuo. Y sabemos que el inicuo son sistemas y religiones. El inicuo son sistemas y religiones. Bueno, no siendo más, nos despedimos en esta tarde con este hermoso mensaje que el Padre nos permitió hoy. Un día más, un Shabbat más enseñarle. Ya en el próximo Shabbat entramos a Bereshit 37, José y sus hermanos. Pero era necesario replantear este tema porque yo sé que muchos quedaron como en el vacío. Como que listo, dio nombres y ya, no. Yo creo que ya con lo de hoy quedó claro todo lo que es Edom hasta el final. Bueno, y nos despedimos en esta tarde. Bendecimos a todos los que se conectaron a través de la fanpage del ROE, a todas las páginas, que son más de 70 páginas que comparten esta enseñanza. A todos ellos les damos toda rabá porque sabemos que a través de ustedes que nos comparten y que nos permiten poder compartir estas enseñanzas en su página, podemos seguir llevando el evangelio a muchos lugares del mundo donde todavía no está llegando la palabra. Y damos toda rabá a todos aquellos que estuvieron conectaditos. Y Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.